El sonido del jolgorio aún llegaba desde el comedor mientras mi teléfono comenzaba a vibrar sobre la encimera de la cocina. Tuve la tentación de ignorarlo. Mi padre estaba en mitad de un brindis, con la voz firme y llena de orgullo, mientras todos los demás mantenían sus copas en alto. Sin embargo, cuando miré la pantalla y reconocí la línea segura de Marcos, se me encogió el estómago. Mi marido tenía por norma no llamar nunca durante las reuniones familiares a menos que la situación fuera grave. Me deslicé hacia el pasillo para escapar del alboroto. «Hola, cariño», susurré, forzando una sonrisa para ocultar mi inquietud. Su voz sonó al otro lado, baja, inexpresiva y apremiante. «¿Dónde estás?» «En la cena de cumpleaños de papá». «¿Qué pasa?» «Coge a nuestro hijo y sal de ahí inmediatamente». La copa en mi mano casi se me cae. ¿Qué? ¿Qué está pasando? No hay tiempo para explicaciones. Solo vete. Y con eso, cortó la llamada. La atmósfera a mi alrededor pareció congelarse. Por un momento, me quedé allí parada, con la mirada fija en las fotografías familiares que cubrían la pared. Papá con su uniforme, mamá radiante a su lado y mi hijo pequeño sentado en su regazo. Todo parecía tan seguro, tan absolutamente normal. Pero la gravedad en la voz de Marcos indicaba peligro. Mis años en inteligencia militar me habían enseñado a hacer caso a ese tipo de instinto. Regresé hacia el comedor. Las risas ahora sonaban discordantes, demasiado estruendosas, demasiado mundanas. La voz de mi padre se alzó por encima del resto. «Elena, ven ya, cariño. Estamos a punto de cortar la tarta». Esbocé una sonrisa tensa. «Solo necesito coger algo del coche», mentí, tomando la mano de mi hijo. «Vamos, campeón». Él levantó la vista, con expresión confundida pero obediente. «¿Puedo llevarme mi juguete?» «Claro, pero date prisa». Mientras nos dirigíamos a la puerta, noté la expresión perpleja de mi madre. «¿Va todo bien?», preguntó. «Sí», respondí suavemente, aunque el corazón me latía tan fuerte que apenas podía escuchar mi propia voz. El aire fresco de la noche me golpeó al salir. Aseguré a mi hijo en su silla infantil y luego miré hacia la casa. Las ventanas irradiaban una luz cálida, llenas de siluetas en movimiento y risas que se derramaban hacia la oscuridad. Vi la sombra de mi padre pasar tras una cortina. Fue entonces cuando divisé el todoterreno aparcado 2 casas más abajo, negro, con cristales tintados y el motor en marcha lo justo para expulsar una tenue voluta de humo blanco hacia el frío. Contuve el aliento. Me subí al asiento del conductor con los dedos temblorosos. Antes de encender el contacto, escaneé los retrovisores. El todoterreno estaba inmóvil, pero sus faros destellaron una vez, como una señal. Arranqué el coche, con el corazón martilleando, y salí del camino de entrada. Los sonidos de risas de la casa disminuyeron detrás de mí. Mi hijo preguntó: «Mami, ¿a dónde vamos?». Tragué saliva con dificultad. «A un lugar seguro, mi amor». El espejo retrovisor solo reflejaba la carretera oscura. Aún así, aceleré. 5 minutos después, en el primer semáforo, abrí la guantera para buscar un pañuelo y me detuve en seco. Escondida dentro había una pequeña memoria USB envuelta en un trozo de papel. Era la letra de Marcos. «Si no vuelvo a contactarte, no te fíes de nadie. Ni siquiera de tu padre». Las palabras bailaron ante mis ojos. Por un segundo, sentí que no podía respirar. Mi padre, el hombre que me había inculcado los valores del honor, la lealtad y la patria. El semáforo se puso en verde. Los claxones sonaron detrás de mí. Pisé el acelerador y seguí conduciendo, con la nota temblando en mi mano. Aún no comprendía nada, por qué Marcos sonaba tan aterrorizado o qué amenaza acechaba fuera de aquella acogedora casa antigua. Pero estaba segura de una cosa: pasara lo que pasara, aquello no era un simulacro. Una manzana después, mi hijo ya se había quedado dormido con la cabeza apoyada contra la ventana. Conduje por las silenciosas calles de la sierra, con el corazón palpitante de preguntas sin respuesta. Entonces, al tomar el desvío hacia la autovía, un estallido de luz iluminó el cielo nocturno a mis espaldas, más brillante que cualquier fuego artificial y más fuerte que un trueno. Pisé el freno a fondo, mirando por el espejo retrovisor. El cielo brillaba de color naranja. Una columna de humo se elevaba hacia el aire. El sonido me golpeó momentos después, una explosión profunda y retumbante que hizo vibrar el volante en mis manos. Y en ese instante, cada risa,
cada brindis, cada recuerdo preciado se convirtió en ceniza, porque el resplandor naranja provenía de la casa de mi padre. Articulé el nombre de Marcos, pero no salió ningún sonido. Mi hijo se removió, alarmado. Apreté su mano y susurré: todo está bien, cariño. Todo está bien. Pero sabía que era mentira. Ya no lo estaba. La luz del fuego teñía el cielo de rojo a kilómetros de distancia. No volví a mirar atrás. Mi único objetivo era alejar a mi hijo lo máximo posible de aquel lugar. La carretera se extendía vacía ante nosotros, con los faros cortando la fría noche. Mis manos temblaban tan violentamente que tuve que agarrar el volante con ambas solo para conducir recto. Las palabras de Marcos resonaban en mi mente: coge a nuestro hijo y vete ahora mismo. Ese tono llano y urgente nunca había sonado temeroso antes, ni siquiera las noches que regresaba con moratones inexplicables o historias a medias. «Mamá, ¿qué ha sido ese ruido?», murmuró mi hijo desde el asiento trasero, frotándose los ojos. Forcé mi voz a mantener la calma. «Solo unos fuegos artificiales, cielo. Nos vamos de viaje». Asintió, confiado, y volvió a apoyar la cabeza contra la ventana. Tomé la Nacional 6, rumbo al sur. No tenía destino en mente, solo la certeza de que no podía detenerme. En la siguiente gasolinera, paré junto a los surtidores, pero dejé el motor en marcha. Necesitaba un momento para pensar. La nota doblada yacía en el asiento del copiloto, con sus palabras pareciendo quemar a través del papel. «No te fíes de nadie, ni siquiera de tu padre». La desdoblé de nuevo bajo la luz del salpicadero. La caligrafía era inconfundiblemente de Marcos, afilada, precisa, escrita con el mismo bolígrafo negro que usaba para los documentos clasificados. Había visto esa letra en informes de misión, registros de operaciones e incluso en tarjetas de cumpleaños. Ni siquiera de tu padre. Era absurdo. Mi padre era un coronel retirado de infantería de marina, un hombre que se planchaba sus propias camisas a las 5 de la mañana y se ponía firme ante el himno nacional incluso en el salón de su casa. Trabajaba como voluntario con veteranos, apoyaba a organizaciones benéficas locales y regañaba a Marcos por faltar a misa. ¿Cómo no iba a ser de fiar? Miré por el parabrisas, con el suave zumbido del coche como único sonido. Entonces mi teléfono vibró una vez más. Un número desconocido. Dudé antes de contestar. «Elena», susurró una voz. «Soy Benito, el ayudante de tu padre». «Benito, ¿qué está pasando?». «Yo solo, no vayas a casa. No aceptes llamadas de nadie que diga ser de la base. Mantente fuera del radar». «Benito, ¿de qué estás hablando?». Mi padre, la estática lo ahogó. Después, la nada. Bajé lentamente el teléfono, con el pulso martilleando en mis oídos. Aquello era algo más grande, algo que iba más allá de los secretos familiares. Volví a coger la memoria USB. Estaba caliente por el contacto con mi mano, pequeña y de apariencia inofensiva, pero sabía que Marcos nunca escondía cosas sin una buena razón. Cuando estábamos destinados en Rota, bromeó una vez: «Si alguna vez encuentras un pendrive en el coche, cariño, significa que la he fastidiado de verdad». Me había reído en aquel momento. Ahora, el recuerdo parecía una premonición escalofriante. Conduje durante otra hora antes de parar en un motel barato al borde de la carretera, de esos con letreros de neón parpadeantes y máquinas expendedoras ruidosas. La recepcionista, una mujer cansada de unos 60 años, apenas levantó la vista de su crucigrama mientras pagaba en efectivo. «Solo por una noche», dije. Dentro de la habitación, cerré la puerta con doble vuelta y encajé una silla bajo el picaporte. Mi hijo ya se estaba quedando dormido. Lo metí en la cama, le aparté el pelo de la frente y susurré: «Está bien, cariño. Mamá está aquí». Sonrió levemente y se durmió. Me senté en el pequeño escritorio con mi portátil. Por un momento, vacilé. Acceder a la memoria USB parecía cruzar una línea irreversible. Pero no podía contactar con Marcos. Su teléfono seguía yendo directamente al buzón de voz. Inserté la unidad. Al principio no pasó nada, solo una carpeta vacía. Luego, tras unos segundos, se materializó un único archivo: «Léeme cuando estés segura». Lo abrí. El documento contenía un conjunto de coordenadas, una fecha, 12 de diciembre, y una línea final: «Si no vuelvo a casa, dile a nuestro hijo la verdad». Comprobé la fecha actual. Era 11 de diciembre.
Se me cerró la garganta. Fuera, un coche pasó lentamente junto a la ventana. Apagué las luces. La silueta de un hombre bajó, revisó brevemente algo bajo el capó de su coche y luego se marchó. Podía no haber sido nada. O podía no haberlo sido. Cerré el portátil con el corazón acelerado. En lo que fuera que Marcos estuviera metido, era lo bastante grave como para hacerle desaparecer y advertirme contra mi propio padre. A la mañana siguiente, las noticias informarían sobre la explosión. Se cree que una repentina fuga de gas ha causado un incendio en la casa del coronel retirado de Infantería de Marina Roberto Hernández en Majadahonda. Las autoridades informan de un herido y ninguna víctima mortal. Un herido. Ese tenía que ser mi padre. Sentí el impulso de llamar al hospital, de correr a su lado, pero el recuerdo de la voz de Marcos me detuvo. No te fíes de nadie. En su lugar, recogí nuestras cosas al amanecer. Mi hijo dormía en el asiento trasero mientras arrancaba el motor una vez más. Antes de alejarme, eché un último vistazo al pequeño motel por el retrovisor. El sol empezaba a salir, proyectando un tono dorado en las ventanas. Podría haber sido cualquier otra mañana, parte de una vida normal. Pero la normalidad había desaparecido en el momento en que sonó mi teléfono. Mientras nos incorporábamos a la autovía, susurré en el silencioso interior del coche: Marcos, estés donde estés, encontraré la verdad. Porque no podía seguir huyendo para siempre. No de esto. No de él. Para cuando el telediario matinal repitió las imágenes, yo estaba sentada en una cafetería junto a la carretera, con un vaso de café de papel intacto ante mí. La voz constante del reportero emanaba del televisor colgado en la pared. Las autoridades declaran que la explosión se originó cerca del calentador de agua. La residencia pertenecía al coronel retirado Roberto Hernández, el nombre de mi padre, pronunciado tan casualmente en la televisión nacional, como si fuera solo otra noticia más. Fue trasladado al Hospital General con heridas leves. Fuentes han confirmado que nadie más resultó herido. La camarera rellenó mi café. «¡Qué mundo más loco!», murmuró, mirando la pantalla. «Pobre hombre. He oído que es veterano». Asentí, incapaz de articular palabra. Mi hijo estaba sentado a mi lado, picoteando una tortita, totalmente ajeno. El aroma a bacon y sirope hacía que toda la escena pareciera inquietantemente normal. Pagué en efectivo, dejé una propina generosa y volví al coche. Me temblaban las manos mientras abrochaba a mi hijo en su silla. El aire se sentía más frío, más fino. Papá estaba vivo, pero Marcos seguía desaparecido. En un semáforo en rojo, probé de nuevo el número de Marcos, saltó directo al buzón de voz. Entonces marqué el contacto etiquetado como enlace CNI, la central, al que Marcos me había ordenado llamar solo en una emergencia real. Una voz de mujer contestó al segundo tono. «Aquí la agente Lozano». «Agente Lozano, me llamo Elena Hernández, soy la mujer de Marcos. Él contactó conmigo anoche. Hubo una explosión en casa de mi padre». «Señora Hernández, me temo que no puedo confirmar ni desmentir la misión actual de su marido. Esto no va sobre su misión. Me dijo que corríamos peligro». Hubo una pausa. «Registraré su preocupación. Si su marido establece contacto, por favor infórmenos de inmediato». La línea se cortó. Por primera vez en años, lloré, no de miedo, sino por la cruda constatación de que estaba completamente sola. Al mediodía, me había registrado en otro motel a 2 pueblos de distancia. Mientras mi hijo estaba absorto con los dibujos animados, me senté en la cama, revisando cada artículo online sobre el incendio. La narrativa oficial era simple: una fuga de gas, rápidamente contenida, con daños materiales menores. Pero las fotografías pintaban un cuadro diferente: ventanas reventadas, el tejado carbonizado. Aquello no fue una fuga de gas, fue una detonación. Leí los pies de foto repetidamente hasta que un detalle me heló la sangre. Los investigadores en la escena declinaron comentar sobre la presencia de vehículos sin rotular cerca de la propiedad. Vehículos sin rotular. El todoterreno negro. Mis pensamientos volaron a aquella noche, el humo del escape en la oscuridad, los faros parpadeando como una señal. Cerré el portátil de golpe y volví a coger la memoria USB. Tenía que haber más. Quizá había pasado algo por alto. La volví a conectar, abrí la carpeta vacía y tecleé el comando para mostrar archivos ocultos. 2 nuevos archivos aparecieron al instante. Uno se llamaba Proyecto Efeso
el otro, lista de contactos. Abrí el primero, una hoja de cálculo llena de coordenadas, marcas de tiempo y cifras monetarias, transferencias al extranjero canalizadas a través de sociedades pantalla. Una columna etiquetada como Consultora Hernández era la empresa de mi padre. Se me revolvió el estómago. La lista de contactos era aún peor. Contenía varios nombres de contratistas y oficiales que reconocí de las fiestas de jubilación de mi padre, hombres a los que él había mentorizado, admirado e incluso llamado sus chicos. Junto a algunos de los nombres, Marcos había añadido una única y escalofriante palabra en rojo: comprometido. Miré la pantalla hasta que las letras se desenfocaron. ¿Era posible que Marcos hubiera estado investigando a mi padre? ¿O le estaban tendiendo una trampa? Esa noche, mientras mi hijo dormía, revisé los mensajes antiguos entre Marcos y yo. El último mensaje que envió antes de que empezara esta pesadilla era de hacía 2 semanas: cena a las 6. No me esperes despierta si llego tarde. Era simple, ordinario. Sin embargo, ahora parecía un mensaje de un fantasma. Un suave golpe en la puerta me hizo saltar. Miré a través de la cortina. Un hombre con uniforme marrón de mensajería estaba fuera con un pequeño sobre acolchado. Paquete para Elena Hernández. Yo no he pedido nada. Está prepagado, dijo, dejándolo en el suelo. Desde el centro. Esperé a que se fuera antes de abrir la puerta. El sobre contenía una única llave y una nota mecanografiada: taquilla 47. Trasteros de Asca. Jueves 6 de la mañana. Se me cortó la respiración. Era el estilo de Marcos otra vez, esta vez impreso, no manuscrito. Conocía la forma en que escribía la A mayúscula, siempre con una ligera inclinación hacia la izquierda. El jueves era mañana. Me quedé sentada mucho tiempo, escuchando el zumbido del aire acondicionado. Mi hijo se dio la vuelta en sueños, murmurando algo sobre su camión de juguete. Mañana, taquilla 47. Pero surgió otro pensamiento: ¿cómo me había encontrado el paquete aquí? No había usado mi nombre real en el registro. Alguien conocía mi ubicación. Permanecí despierta hasta el amanecer, con cada crujido de la tarima del motel destrozándome los nervios. Antes de salir, comprobé el aparcamiento desde la ventana. Ni rastro del todoterreno, ni señales de movimiento. A las 5:30 de la mañana, cargué el coche con el corazón palpitante. Mi hijo se despertó mientras arrancaba el motor. ¿A dónde vamos, mami? Solo a un sitio al que papá nos dijo que fuéramos, dije suavemente. Bostezó, con confianza absoluta. Mientras el sol salía sobre la tranquila autovía, miré la llave en el portavasos. Taquilla 47. Lo que fuera que me esperase allí sería nuestra salvación o el fin de todo. El viaje hasta el centro duró menos de 2 horas, pero se sintió como entrar en otra dimensión. El sol naciente bañaba la carretera en oro, aunque yo era ajena a ello. Mi mente era un torbellino de pensamientos: Marcos, papá, la explosión, la memoria USB. Cada kilómetro me arrastraba más hacia un misterio que nunca quise. Para cuando llegamos a los trasteros, mi hijo volvía a estar dormido en la parte de atrás, abrazado a su camión. El aparcamiento estaba casi desierto, salvo por un conserje barriendo junto a la valla y un hombre descargando cajas 3 filas más allá. Aparqué en el extremo más alejado, deslicé la llave de la taquilla en mi bolsillo y respiré hondo. El aire de la mañana era fresco, con un leve olor metálico. Podía oler el polvo viejo y el aceite de las interminables filas de puertas de metal, como costillas plateadas extendiéndose en la distancia. La taquilla 47 estaba situada cerca del pasillo central. Me sudaban las palmas de las manos al meter la llave en la cerradura. Giró con inquietante facilidad. Dentro había una bolsa de deporte pequeña y sencilla y un sobre manila pegado a la pared del fondo. El sobre llevaba un mensaje en letras mayúsculas: si has encontrado esto, ya estás en peligro. Se me cortó el aliento. Lo rasgué para abrirlo. Dentro había fotografías, docenas de ellas. Mi padre estrechando la mano a hombres que yo no conocía, sentado en mesas de conferencias, saliendo de berlinas negras. Una foto lo captaba en un puerto deportivo en Rota con un hombre que Marcos había identificado una vez como un contratista de defensa marcado por una auditoría interna. Otra foto era peor: era yo, sosteniendo a nuestro hijo en una feria del pueblo, sonriendo, con un círculo rojo dibujado alrededor de mi cabeza. Las piernas casi me fallaron. Me desplomé sobre el hormigón frío, con el corazón martilleando.
Marcos debía de haber tomado estas fotos o encargado que las tomaran. ¿Pero por qué marcarme a mí? ¿Por qué estaba yo incluida siquiera? Entonces noté una memoria USB pegada a la parte posterior del sobre, diferente a la primera, más pequeña y vieja. La conecté a mi portátil allí mismo en el suelo, usando un punto de acceso móvil para tener conexión. Apareció una única carpeta, Grabaciones Efeso. El primer archivo de audio comenzó con estática, seguido de una voz familiar, la de Marcos, baja y firme. Si estás escuchando esto, Elena, es que no lo he conseguido. La verdad es más grande que nosotros dos. La empresa de tu padre, Consultora Hernández, ha sido utilizada como tapadera para transferir datos de armas experimentales a compradores privados en el extranjero. Él no es consciente de todo el alcance, pero está siendo manipulado por hombres en los que confía. Intenté detenerlo, pero alguien dentro de la central comprometió mi cobertura. Lo siento. Pulsé pausa, temblando. ¿Mi padre, un traidor? Era imposible. Pero el tono de Marcos no era de paranoia, era la voz de un hombre que no tenía nada más que perder. Reanudé la reproducción. Encontrarás la prueba en los libros de contabilidad offshore bajo el proyecto Efeso. Está todo ahí. Si puedes hacérselo llegar a asuntos internos, pregunta por la agente Lozano. Ella está limpia. Pero ten cuidado, Elena. Alguien cercano a ti sabe que estás en movimiento. Si no soy yo quien llama a la puerta, no abras. La grabación concluyó. Me quedé allí sentada mucho tiempo, incapaz de respirar. La luz de la mañana se filtraba por las rendijas de la puerta, iluminando motas de polvo que flotaban como copos de nieve. No podía ser verdad. Mi padre había servido a este país durante 40 años. Había perdido amigos en combate. Llevaba el peso de cosas de las que nunca hablaba. No era capaz de esto. Y sin embargo, una parte de mí sabía que Marcos no mentiría sobre algo tan monumental. Conduje hasta un parque tranquilo a unos kilómetros de distancia para despejarme. Mi hijo corrió hacia los columpios, con su risa resonando bajo el sol frío de la mañana. Mientras lo observaba, una extraña sensación de calma se asentó sobre mí. Esto ya no iba solo de secretos, iba de supervivencia y del tipo de mundo que él heredaría. Repetí las palabras de Marcos en mi mente: alguien cercano a ti ya sabe que estás en movimiento. Esa tarde, aparqué fuera del hospital. Necesitaba ver a mi padre, mirarle a los ojos. Si había alguna verdad en esto, la encontraría en su expresión. Dentro, el olor penetrante y estéril del antiséptico llenaba el aire. Seguí el pasillo hasta la habitación 214. Papá estaba recostado contra almohadas blancas, con el brazo vendado y moratones salpicando su mandíbula. Sus ojos se iluminaron cuando me vio. Elena, dijo suavemente, con la voz aún ronca. Gracias a Dios que estás a salvo. Oí que te fuiste justo antes del incendio. Me quedé en la puerta. Sí, ni siquiera sé cómo explicarlo. No hace falta, dijo, buscando mi mano. Fue un accidente. Una fuga de gas en el sótano. Los investigadores ya han cerrado el caso. Lo estudié intensamente. No había temblor de culpa, ni atisbo de engaño, solo agotamiento. Sin embargo, una parte de mí permaneció fría. Papá, dije en voz baja, ¿alguna vez hiciste negocios con una empresa llamada Sistemas Tridente? Su agarre en mi mano se tensó. ¿Dónde has oído ese nombre? Me congelé. Sus ojos habían cambiado, estaban afilados, alerta, como el coronel que recordaba de mi infancia. Es clasificado, dijo finalmente. Elena, es mejor dejar algunas cosas tranquilas. ¿Lo entiendes? Entonces, ¿por qué me llamó Marcos anoche? Frunció el ceño. ¿Marcos? Él no es. Elena, hay algo que deberías saber sobre tu marido. Pero antes de que pudiera elaborar, entró una enfermera con un historial. Coronel Hernández, necesitamos hacerle las pruebas ahora. Él me miró de nuevo, con expresión indescifrable. Vete a casa, Elena. Te lo explicaré todo luego. Salí del hospital con el corazón palpitante. En el aparcamiento, una berlina negra dobló la esquina y desaceleró al pasar junto a mí. El conductor no levantó la vista. Supe entonces que no podía fiarme de nadie. Aún no. Ni siquiera del hombre que me crió. De vuelta en el coche, mi hijo estaba dormido otra vez. Arranqué el motor y salí a la carretera oscura,
susurrando para mí misma, mañana encontraremos la verdad. Porque de una forma u otra había terminado de huir. A la mañana siguiente, me desperté antes del amanecer, con la mente abrumada por todo lo que había descubierto en aquella taquilla. La frase, la empresa de tu padre está siendo usada como tapadera, se repetía en mis pensamientos como una maldición que no podía sacudirme. Miré mi reflejo en el espejo del motel, ojos cansados, el pelo recogido en un moño desordenado, sombras bajo mis pómulos, la cara de alguien que no había dormido ni confiado en nadie durante días. Pero ese era el precio de la verdad. Había visto lo suficiente durante mis años como analista de inteligencia naval para saber que el peligro no siempre tiene una apariencia extranjera. A menudo se esconde tras un apretón de manos y una sonrisa. Para cuando la luz del sol atravesó las persianas, mi decisión estaba tomada. Volvería al hospital. Si no me enfrentaba a mi padre ahora, el miedo me consumiría. Recogí nuestras pertenencias en silencio mientras mi hijo dormía, dejando una nota para la recepcionista del motel por si acaso. No sabía quién podría estar buscándome, y un rastro de papel, por pequeño que fuera, podría ser útil si desaparecía. Cuando llegué al hospital, me detuve en el aparcamiento. El aire tenía el leve olor a lluvia, de esa que carga estática antes de una tormenta. Dentro, los pasillos zumbaban con el rumor de los fluorescentes y conversaciones en voz baja. Seguí la ruta familiar hasta su habitación, la 214. Papá estaba despierto, sentado con sus gafas de lectura puestas, hojeando un periódico. Su mano se congeló a media página cuando me vio. Elena, dijo lentamente, como saboreando el sonido de mi nombre. Pareces no haber dormido. No lo he hecho, respondí, cerrando la puerta tras de mí. Dobló el periódico. No puedo culparte. Esa explosión asustó a todos. Dije en voz baja. Los dos sabemos que no fue una fuga de gas. Parpadeó una vez, quizás dos, pero permaneció en silencio. Saqué la fotografía del sobre, la de él estrechando manos en el puerto deportivo. La puse en la bandeja auxiliar entre nosotros. ¿Quieres explicar esto? Se inclinó hacia adelante, entornando los ojos, luego se recostó con un suspiro. ¿De dónde has sacado eso? De una taquilla que Marcos dejó para mí. Eso captó toda su atención. ¿Marcos? ¿Está vivo? No lo sé, dije. Dímelo tú. Se frotó la sien. Elena, te haya dicho lo que te haya dicho, él no es quien tú crees. La agencia le ha estado investigando durante meses. Es sospechoso de filtrar información a contratistas de defensa privados. Información que podría comprometer nuestra seguridad nacional. Me quedé atónita. ¿Estás diciendo que Marcos es el traidor? Estoy diciendo que es peligroso, respondió papá con firmeza. Te ha involucrado en algo que no entiendes. Si te está contando mentiras sobre mí, es porque necesita ventaja. Sus palabras eran afiladas. Pero parecían ensayadas, como una línea que hubiera practicado. Entonces, ¿por qué intentaron matarte? Pregunté. Si eres inocente, ¿por qué el incendio? ¿Por qué advertirme que huyera? Apretó la mandíbula. No sé qué te ha contado, pero he dedicado mi vida a proteger este país. ¿De verdad crees que lo traicionaría por dinero, por poder? Ya no sé qué pensar, susurré. Nos quedamos sentados en silencio un largo momento, con el zumbido del equipo médico llenando la habitación. Finalmente, dijo suavemente, sé que le quieres, Elena, pero el amor no equivale a inocencia. Puede cegarte. Sostuve su mirada. ¿Y qué hay de la lealtad, papá? ¿No te ciega eso también? Fue el primero en apartar la vista. El viejo infante de marina que una vez pareció invencible ahora parecía pequeño y frágil bajo las luces del hospital. Antes de que pudiera decir más, mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido, si quieres la verdad, ven sola. 5 de la mañana, paso inferior de Asca. Sin nombre, sin firma. Miré a papá. ¿Conoces a alguien que enviaría esto? Negó con la cabeza lentamente. No vayas, Elena. Quien quiera que sea, te está manipulando. ¿Cómo me manipuló Marcos? Pregunté, con la amargura filtrándose en mi tono antes de que pudiera detenerla. Su expresión se suavizó. Eres mi hija. ¿Crees que te mentiría alguna vez? Pero ya lo había hecho, me di cuenta. Quizá no directamente, pero por omisión,
a través del silencio que había caracterizado a nuestra familia durante décadas. Los temas evitados tras la cena. Las historias que concluían con, eres demasiado joven para entenderlo. Quiero creerte, dije, con la voz quebrada. Pero ya nada tiene sentido. Papá suspiró. Solo prométeme que te quedarás con la familia. No persigas esto por tu cuenta. Deja que la agencia se encargue. No puedo, dije, levantándome. Tengo que llevar esto hasta el final. Al girarme para salir, su voz me detuvo. Elena, si sigues este camino, puede que no vuelvas siendo la misma. Miré por encima del hombro. Tú tampoco lo hiciste, papá. Fuera, en el aparcamiento, la lluvia había empezado a caer en una llovizna ligera y constante. Me senté en el coche un rato, viendo las gotas desenfocar el parabrisas. Me dolía el corazón, no solo por el miedo, sino por el pesado conocimiento de que los dos hombres a los que amaba podían estar en lados opuestos de algo que podría destruirnos a todos. Reproduje el audio de la unidad de Marcos, escuchando sus últimas palabras: alguien cercano a ti ya sabe que estás en movimiento. Quizá ese alguien no era mi padre. Tal vez era quien quiera que le estuviese pasando información. A la mañana siguiente, iría al paso inferior sola. Si era una trampa, lo averiguaría. Pero si no lo era, tal vez finalmente vería la cara de la persona que movía los hilos. Y tal vez, por primera vez en días, dejaría de huir y empezaría a contraatacar. Salí antes del amanecer, con la autovía desierta salvo por camiones de largo recorrido y algún viajero ocasional en busca de su primer café. Mi hijo dormía bajo una manta en el asiento trasero, pequeño, cálido y ajeno, como deben ser los niños. Había jurado no llevarle a ningún sitio cerca de la reunión, así que aparqué a 2 manzanas del paso inferior de Asca, en el aparcamiento de una iglesia que recordaba de mis días en la Armada. Recliné los asientos y esperé a que la campana de las 7 de la mañana enmascarara mi salida. El aire de diciembre me picaba en los pulmones al cruzar la calle. La noche retrocedía, dejando una luz gris y fina bajo el puente, la clase de luz que convertía los rostros en formas y las formas en posibles engaños. Seguí el procedimiento que Marcos me había enseñado hacía años, cuando éramos lo bastante jóvenes para bromear sobre el espionaje: pasa de largo del objetivo, sigue caminando, comprueba los reflejos en escaparates oscuros, da la vuelta por el lado opuesto para comprobar si te siguen. En mi segunda pasada, noté 2 coches al ralentí en el bordillo. Uno lo reconocí de fuera del hospital ayer. El otro, un sedán abollado al que le faltaba un tapacubos, parecía un intento demasiado evidente de camuflaje. Me detuve a mitad del paso elevado. Las palomas se agitaban en las vigas. El aire olía a hormigón húmedo y polvo de frenos quemado. Un hombre emergió de la sombra de una columna. Mantenía las manos visibles, como si supiera que ahí es donde miraría primero. Elena, dijo con cuidado. Soy Benito, el ayudante de tu padre. La voz coincidía con la llamada de hace 2 noches, pero ahora era más fina, cruda en los bordes. Había perdido peso desde la última vez que le vi en la cocina de mis padres, cortando pastel y presumiendo de la habilidad del coronel con el golf. No te acerques más. Mi propia voz sonó más estable de lo que me sentía. Enséñame tu teléfono. Obedeció, sosteniéndolo con 2 dedos, sin hacer ningún otro movimiento. No debería haber escrito. Fue una estupidez. Están monitoreando más de lo que creemos. ¿Quiénes son ellos? Gente que no quieres mencionar en voz alta. Miró hacia la calle donde los coches al ralentí esperaban como depredadores pacientes. Tienes los archivos de Efeso. El nombre quedó en el aire como una cerilla encendida. Mantuve mis ojos en él. ¿Qué sabes sobre Efeso? Se humedeció los labios agrietados. Lo suficiente para perder mi trabajo por contártelo. Las finanzas de Consultora Hernández empezaron a mostrar honorarios de consultoría canalizados a través de 3 empresas pantalla: Comercio Tidewater, Marítima Everson y Grupo Laurel. Las cantidades en dólares no cuadraban con los entregables. Luego hubo reuniones fuera de horario de las que nunca se me informó. Tu padre creía que eran donantes para el fondo de veteranos. Él no vio el resto. ¿Qué resto? Especificaciones de hardware, grabaciones de pruebas, prototipos navales. Tragó saliva con fuerza. Elena, tu padre no es quien está vendiendo nada. Es el hombre que están utilizando para crear la apariencia de su respaldo. Una ráfaga de viento cortó a través del hueco en la pared, empujando arenilla sobre nuestros zapatos.
Las palomas se movieron de nuevo, agitadas. ¿Por qué llamarme? Pregunté. Porque tú harás lo que la agencia no hará. Priorizarás la verdad sobre el territorio. Tomó un respiro lento. Y porque Marcos me lo pidió. Mi corazón flaqueó. ¿Le has visto? Benito negó con la cabeza. Me deslizó esto antes de desaparecer. Del interior de su chaqueta sacó un cuaderno verde maltrecho, un diario de campo estándar, del tipo que se vende por cajas en subastas federales. El elástico estaba deshilachado, sus bordes hinchados por la humedad. Dijo, si no vuelvo, ella encontrará lo que yo no pude cargar. Lo tendió. Permanecí inmóvil. Déjalo en el suelo, ordené. Obedeció, arrodillándose para colocarlo cerca de la columna. Al levantarse, las palomas aletearon ruidosamente y oí la puerta de un coche abrirse en la calle. El conductor del sedán abollado salió, con el teléfono en la oreja, fingiendo una discusión con nadie. Las ventanas del otro coche permanecieron oscuras. Han llegado pronto, susurró Benito. No te siguieron. No por elección. Deslicé el cuaderno en mi bolso sin mirar abajo. ¿Qué hay dentro? Nombres, horas. Una reunión en el puerto deportivo de Sistemas Tridente en Rota con un comprador identificado como Velasco. El nombre tocó un acorde largo y bajo en mi memoria. Carlos Velasco, el socio de mi padre desde hacía 6 años. Golf los domingos, cestas de regalo en Navidad, el hombre que había pronunciado un elogio en una recaudación de fondos y llorado ante el micrófono cuando el hijo de un vecino no regresó de Kandahar. Es él. Las palabras se sentían extrañas, como si no pudiera fiarme de que el idioma transmitiera la verdad. Es al menos el puente, dijo Benito. Posiblemente el arquitecto. Oculta sus transferencias a través del canal de becas para veteranos. Es sofisticado. Reprobable, pero sofisticado. Por el rabillo del ojo, el hombre al teléfono terminó su llamada y se tocó la oreja, como ajustándose un pinganillo. Una puerta en el lado opuesto se abrió con un siseo. Un tercer hombre se deslizó bajo el paso elevado, con la chaqueta demasiado fina para el clima y las manos enterradas en los bolsillos. ¿Y la explosión? Pregunté. No fue una fuga. La mandíbula de Benito se tensó. Querían a tu padre conmocionado y aislado. Querían que se te culpara por huir. Y querían que llamaras a Marcos para poder triangular su posición cuando devolviera la llamada. Un tren retumbó por encima, convirtiendo nuestro silencio en un traqueteo metálico. Cuando pasó, el mundo pareció más vacío. ¿Qué quieres que haga? Pregunté. Lleva el cuaderno a asuntos internos. Pregunta por la agente Lozano. Ella está limpia. Si no quiere reunirse contigo, hazlo público, pero ten cuidado. Pero si puedes soportarlo, hizo una pausa, seleccionando sus palabras como un hombre haciendo una última petición, mete a tu padre en esto. Nunca se perdonará si luchas esta guerra sin él. Casi me reí. ¿Quieres que le diga que su mejor amigo está vendiendo a nuestra armada por la puerta de atrás? ¿Quieres que le pida ayuda para arrestar al hombre que ha estado en su mesa cada domingo durante 6 años? Los ojos de Benito estaban llorosos, ya fuera por el viento o por una culpa que no podía descifrar. Quiero que le des una oportunidad más de ser el hombre que te crió. Un grito resonó a través del paso inferior. Manos. El hombre de la chaqueta clara dio un paso adelante, mostrando la placa, con la pistola baja. Policía de Madrid. Aléjese de la bolsa. Benito no se inmutó. No, no lo eres, dijo suavemente. La placa está mal. El parche de esa comisaría tiene las hojas de roble a la izquierda. Las tuyas están a la derecha. La sonrisa del hombre se crispó y desapareció. Se movió más rápido ahora. Corre, dijo Benito. No lo dudé. Giré hacia el extremo abierto del tramo, con el cuaderno pesando como plomo en mi cadera. Pasos martillaron detrás de nosotros. Benito me empujó lateralmente hacia una escalera que subía a la línea del tranvía. Agarré la barandilla y subí los escalones de 2 en 2, con los pulmones ardiendo y el pulso como un tambor frenético. En la cima, corté a la izquierda y desaparecí tras un autobús que justo salía de su carril. El conductor frunció el ceño, luego vio mi cara y apartó la vista, un pequeño acto de bondad que los mayores aún poseen. Me deslicé entre coches y crucé en rojo, abriéndome paso a hombros entre una multitud de oficinistas que maldijeron y luego me olvidaron inmediatamente.
Para cuando llegué al aparcamiento de la iglesia, me temblaban tanto las manos que fallé la cerradura 2 veces. Mi hijo se despertó cuando abrí la puerta. Mamá, estamos bien, dije, tratando de convertirlo en verdad con mi voluntad. Cinturón abrochado. Salimos a la calle. En el retrovisor, vi a Benito salir a campo abierto, con las manos en alto, comprándome segundos, como siempre han hecho los buenos hombres. El hombre de la chaqueta clara se acercó, pero una patrulla de la Policía Nacional dobló la esquina en ese exacto momento y la vacilación partió la escena en 2. Los perdí tras un camión de reparto y nunca vi cómo concluyó. En la rampa hacia la Nacional, marqué de nuevo el enlace de la central. Agente Lozano, dije cuando la misma voz fría contestó. Tengo el diario de campo de Marcos Hernández y documentación independiente sobre un programa llamado Efeso. Si lo quiere, encuéntreme donde un coronel se sentiría seguro. Una pausa. ¿Dónde? Capilla de San Lucas, en la escuela de guerra, mediodía. ¿Quién estará allí? Mi padre, dije, y sentí el suelo moverse bajo la palabra. Y si usted está limpia, también lo estará. Otra pausa, luego, entendido. Colgué y exhalé por lo que pareció la primera vez desde las palomas. El plan se materializó en el espacio vacío de una comida familiar que no era una comida, una capilla no solo para rezar y un socio llamado Velasco que prefería estar donde no hubiera cámaras. Si íbamos a exponer esta podredumbre, lo haríamos a la luz, con testigos, donde los hombres aún se ponían firmes ante el himno. Mi padre me dijo una vez que el peor enemigo al que se enfrentó llevaba la cara de un amigo. Quizá era hora de dejarle ver esa verdad y elegir el bando que me enseñó a amar. ¿Otra vez a casa del abuelo?, preguntó mi hijo, esperanzado y adormilado. Pronto, dije, agarrando el volante hasta que me dolieron los nudillos. Pero primero, ponemos la mesa para la verdad. La escuela de guerra siempre había sido un lugar de ceremonia solemne, con sus muros blancos, puertas de hierro y un silencio que parecía guardar el recuerdo de cada bandera doblada. Mientras conducía a través de las puertas de la capilla esa mañana, mi corazón latía con el mismo ritmo que había escuchado en incontables funerales, constante, contenido y fingiendo ausencia de miedo. Papá ya estaba allí, sentado en el primer banco, con su viejo abrigo de gala de la Armada sobre el cabestrillo del hospital. La suave luz de la capilla resaltaba la plata en su pelo y las profundas líneas alrededor de su boca. Por un momento, parecía tal como lo recordaba, fuerte, inquebrantable, inviolable. Entonces se giró, me vio, y toda su actitud se suavizó. Elena, dijo, levantándose lentamente. ¿Has venido? Tenía que hacerlo, respondí. Acomodé a mi hijo en un banco trasero con su cuaderno de colorear antes de encontrarme con papá a mitad del pasillo. Parecía más delgado, más cansado que el coronel que una vez corría 8 kilómetros antes del amanecer. Antes de que pudiera hablar, una mujer entró por una puerta lateral, vestida con un traje gris a medida y una placa del gobierno enganchada en la solapa. Agente Lozano, se presentó. Asuntos internos. La mandíbula de papá se tensó. Has traído a la agencia aquí. He traído la verdad aquí, dije en voz baja. Lozano asintió cortésmente. Coronel Hernández, esto no llevará mucho. Solo necesitamos unas aclaraciones respecto a su consultoría, específicamente su relación con un tal señor Carlos Velasco. El color desapareció de su cara. Velasco es un amigo. ¿De qué va esto? Ella abrió una carpeta. Tenemos motivos para creer que el señor Velasco es el conducto principal en un esquema de desvío de armas conectado con el proyecto Efeso. También creemos que usted fue utilizado sin saberlo para validar varios contratos fraudulentos. Papá parpadeó, pareciendo atónito. Eso es absurdo. Di un paso más cerca. Papá, Benito me lo contó todo. Y tengo las notas de campo de Marcos. ¿Marcos? Su voz se quebró. ¿Sigues confiando en ese hombre? Tenía razón, papá. Sobre Velasco, sobre las empresas pantalla, sobre la explosión. Sobre todo. Negó con la cabeza, negándose a aceptar las palabras. No lo entiendes. Velasco salvó mi mando más de una vez. Él es. La agente Lozano interrumpió. Si de verdad cree eso, le sugiero que le llame. Invítelo aquí ahora mismo. Miró entre nosotras, con la mano temblando ligeramente al coger su teléfono. Bien, murmuró. Pero cuando esto os estalle en la cara, recordad de quién dudasteis.
marcó. La llamada fue al buzón de voz. Probó de nuevo, y otra vez, encontrando cada vez el mismo tono hueco. Lozano habló suavemente. Qué raro. Tenemos su teléfono bajo vigilancia desde anoche. Papá se giró bruscamente. ¿Qué quieres decir con vigilancia? La puerta de la capilla se abrió. Dos hombres con traje entraron, con una postura que sugería servicio secreto, pero sus pines de la solapa eran incorrectos. Entre ellos, Carlos Velasco caminaba con la tranquila seguridad de un hombre acostumbrado a salas de juntas y sesiones informativas. Su sonrisa no llegaba a sus ojos. Roberto, dijo calurosamente. Tienes buen aspecto, dentro de lo que cabe. La expresión de papá se fracturó, alivio, confusión y algo parecido a la traición parpadearon en su cara todo a la vez. Carlos, ¿qué está pasando? ¿Por qué dicen? La mirada de Velasco cambió hacia mí, luego a Lozano. No deberías haberla involucrado en esto, Robert. Lozano dio un paso adelante. Señor Velasco, está bajo investigación por traición y tráfico ilegal de datos militares restringidos. Por favor, saque las manos de los bolsillos. Se rió suavemente. ¿Cree que puede simplemente entrar aquí y...? Pero antes de que pudiera terminar, Lozano levantó su placa más alto y las puertas traseras de la capilla se abrieron de golpe. Dos policías militares uniformados entraron, seguidos por una figura alta en ropa de civil, con la barba recortada y un brazo en cabestrillo. Se me cortó la respiración. Marcos. Encontró mis ojos y me dedicó una sonrisa pequeña y cansada. Hola, Elena. Papá se giró, sin habla. Marcos dio un paso adelante. Le dije que encontraría pruebas, señor. Y lo hice. Dejó una memoria USB en el banco. Todo lo que firmó, cada archivo que Velasco usó, cruzado con las cuentas de la Caridad de Veteranos. Le tendieron una trampa. La compostura de Velasco finalmente se rompió. No tenéis ni idea de lo que estáis hablando. Esos archivos son clasificados. Ya no, dijo Lozano, haciendo un gesto a los policías. Lleváoslo. Las esposas se cerraron alrededor de sus muñecas. Murmuró algo sobre política, sobre ser un chivo expiatorio, pero nadie escuchaba. El sonido de las botas sobre las baldosas resonó como un juicio más antiguo que cualquiera de nosotros. Papá se quedó congelado mientras se llevaban a Velasco. Por un momento, pareció más viejo de lo que le había visto nunca, con toda su postura hundiéndose bajo el peso de la comprensión. No lo sabía, susurró. Dios me ayude, no lo sabía. Marcos se acercó. No se suponía que lo supiera. Así es como operan. Durante mucho tiempo, ninguno de nosotros habló. La capilla estaba en silencio excepto por el suave crujido de las páginas del libro de colorear de mi hijo al fondo. Finalmente, papá enderezó los hombros. Salvaste a mi hija, dijo a Marcos. ¿Y mi nombre? Hizo una pausa, con la voz espesa por la emoción. Te juzgué mal. Los ojos de Marcos se suavizaron. Solo la estaba protegiendo de la única forma que sabía, señor. Respeto eso. Papá extendió su mano buena. Se la estrecharon, dos soldados de guerras diferentes, unidos por el mismo código. Después de que los policías y la agente Lozano se hubieran ido, la capilla se quedó quieta una vez más. La luz del sol entraba a raudales a través de las vidrieras, pintando los bancos en tonos de rojo y oro. Papá se giró hacia mí. Elena, lo siento. Por dudar de ti, por todo. Sentí lágrimas que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. Solo dime que hemos terminado de escondernos, papá. Asintió lentamente. Lo hemos hecho. Marcos buscó mi mano, su agarre cálido y firme. Se acabó, Elena. Le miré de verdad, y por primera vez en días, la opresión en mi pecho empezó a aflojarse. Habíamos sobrevivido a secretos, fuego y miedo. Ahora venía la parte más difícil, sanar lo que quedaba. Fuera de la capilla, las campanas del mediodía empezaron a repicar. El sonido era claro, brillante y, por primera vez desde aquella llamada, hermoso. Salimos de la capilla en silencio, los tres caminando lado a lado hacia el aire de diciembre. Mi hijo corrió delante, persiguiendo a las palomas que se dispersaban por el patio. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, me permití respirar. La tormenta había pasado. Marcos aún se movía con rigidez por la herida que le había mantenido oculto.
Llevaba el brazo asegurado firmemente en un cabestrillo, pero sus ojos estaban agudos y vivos de nuevo. Buscó mi mano, tentativamente al principio, como preocupado de que pudiera apartarme. No lo hice. No dejaba de pensar que me odiarías, dijo en voz baja, por arrastrarte a esto. Le miré, al hombre que me había llamado en mitad de una fiesta de cumpleaños para salvar mi vida. No me arrastraste dentro, Marcos. Me sacaste fuera. Sonrió, una expresión pequeña pero genuina. Condujimos hasta el puerto de Rota esa tarde. El agua estaba plácida, con el sol de invierno brillando en los barcos como fragmentos de cristal. Ese lugar siempre había sido especial para nosotros, el sitio donde me propuso matrimonio antes de un despliegue, el mismo muelle donde esperé el día que volvió de Afganistán con arena todavía en las botas. Papá se sentó en el asiento del copiloto, mirando hacia los mástiles, con la mano descansando sobre el viejo anillo de la armada que llevaba. Sabes, dijo al cabo de un rato, pasé la mitad de mi vida predicando sobre la vigilancia. Nunca imaginé que sería a mi propio amigo a quien debería haber estado vigilando. Marcos respondió suavemente, a veces el enemigo no lleva bandera, señor. A veces lleva tu confianza. Papá asintió, con las palabras aterrizando con un peso que ninguno de ellos quería reconocer. Aparcamos cerca del final del muelle. El aire frío mordía a través de mi chaqueta al salir, pero se sentía bien, honesto y reconfortante. Papá se quedó en el coche con mi hijo mientras Marcos y yo caminábamos hacia la barandilla que daba al agua gris verdosa. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Asuntos internos concluirá la investigación, dijo Marcos. Velasco se enfrenta a cargos federales. El nombre de tu padre quedará oficialmente limpio. ¿Y tú?, ofreció una media sonrisa. Me restituirán mi autorización de seguridad. Después de eso, se encogió de hombros. Quizá haya terminado. Estoy cansado de ver lo peor de la gente, Elena. Entendía ese sentimiento mejor de lo que quería. ¿Alguna vez te preguntas cómo sería lo normal? Lo normal es un mito, dijo. Pero la paz, a eso podría acostumbrarme. Por un momento, simplemente nos quedamos allí, con el mar lamiendo el muelle mientras las gaviotas chillaban arriba. Recordé la última vez que estuvimos aquí, antes de que todo se desmoronara. Él había dicho, si el mundo se vuelve oscuro alguna vez, prométeme que seguirás la luz, no el ruido. No le había entendido entonces. Lo hacía ahora. Se giró hacia mí, con expresión seria de nuevo. Fuiste valiente. Sé que no te sentiste así, pero lo fuiste. La valentía es fácil cuando estás demasiado asustada para pensar, dije con una risa tenue. Además, me entrenaste bien. No para esto, dijo. No para la familia. Permanecimos en silencio un largo rato. Luego papá se unió a nosotros, sosteniendo la mano de mi hijo. Su cara estaba pálida, pero sus ojos estaban más claros de lo que los había visto en años. Acabo de hablar con Lozano, dijo. Sacarán el comunicado oficial mañana por la mañana. Me llaman denunciante ahora. Soltó una risa corta y amarga. Supongo que nunca es tarde para aprender humildad. Marcos extendió la mano. Es un honor servir junto a un hombre que aún se mantiene firme cuando importa. Papá agarró su mano con fuerza. Trajiste a mi hija a casa. Eso es honor suficiente para mí. Los cuatro nos quedamos juntos junto a la barandilla, 3 generaciones, magulladas pero enteras. Mi hijo se apoyó contra mi pierna, tirando de mi manga. Mami, ¿puedo dar de comer a los pájaros? Le di los últimos bordes de mi sándwich. Adelante, cielo. Esparció las migas al viento, riendo mientras las gaviotas descendían en picado. El sonido resonó a través del agua, puro y brillante. Por primera vez en lo que pareció una era, sonreí sin forzarlo. Más tarde esa noche, paramos en la capilla de la base de nuevo, no para una investigación esta vez, sino para un servicio breve. La capellana, una mujer de voz suave y ojos amables, encendió una vela por la verdad y la sanación. Cuando inclinó la cabeza, nosotros también lo hicimos. Después, mientras caminábamos de vuelta al coche, papá dijo, sabes, cuando me uní al cuerpo, pensaba que lo más difícil era sobrevivir a la batalla. Resulta que lo más difícil es perdonarte a ti mismo cuando la batalla ha terminado. Deslicé mi brazo a través del suyo. No tienes que perdonarte solo, papá. Me miró, con los ojos brillantes. Tú tampoco, Elena. El viaje a casa fue tranquilo.
Mi hijo se durmió atrás, Marcos dormitaba a mi lado y papá tarareaba suavemente junto con la radio, una vieja balada que solía poner cuando yo era niña. En algún lugar entre los versos, me di cuenta de lo agradecida que estaba por todo ello, el dolor, el miedo, la revelación. Porque a veces la verdad no destruye una familia, la reconstruye. Al cruzar el puente hacia la ciudad, las luces del puerto brillaban abajo, con sus reflejos bailando en el agua. Marcos se removió a mi lado. ¿Estás bien? Sí, dije, sonriendo a través de lágrimas que no tenía intención de derramar. Creo que por fin lo estoy. Pasó un mes antes de que el mundo empezara a sentirse estable de nuevo. La investigación concluyó discretamente, como suelen hacer estos asuntos cuando la seguridad nacional se cruza con la falibilidad humana. Velasco se declaró culpable de varios cargos, asegurando un trato que le salvó de una cadena perpetua. La agencia limpió oficialmente a papá de toda irregularidad, etiquetándole como un participante involuntario en un esquema de desvío clasificado. Sabía que esas palabras pesarían sobre él más tiempo que cualquier titular de noticias. Dejó de ponerse sus medallas por un tiempo, diciendo que se sentían más pesadas que antes. Pero cada mañana seguía izando la bandera en su jardín delantero, un ritual lento y preciso, mano al corazón, porque el honor no iba de un expediente impecable. Iba de presentarse, incluso después de que el mundo hubiera dejado sus moratones. Marcos se recuperó más rápido de lo que los médicos habían anticipado. Por su propia seguridad, la agencia le ofreció un trabajo de oficina en la central. Lo rechazó. He tenido suficiente de muros y habitaciones cerradas, me dijo. En su lugar, empezó a consultar discretamente para organizaciones de salud mental de veteranos. Si voy a luchar, dijo, prefiero que sea por los que ya lo han hecho. En cuanto a mí, volví a dar clases a tiempo parcial en la universidad, preparando conferencias sobre ética en inteligencia. Mis alumnos eran jóvenes, idealistas y no tenían miedo. Veía un poco tanto de mi marido como de mi padre en ellos, las mejores partes de cada uno. La vida seguía siendo frágil, pero era tangible una vez más. Un sábado, papá llamó, con la voz más ligera de lo que la había oído en meses. Venid a comer, Elena. Solo la familia esta vez. Sin explosiones, sin agentes, sin fantasmas. Cuando llegamos, el aroma a pollo frito y pan casero llenaba la cocina. Mi hijo salió disparado al patio trasero, persiguiendo al perro alrededor del viejo roble. Papá sirvió té helado y sonrió. Se siente como en los viejos tiempos, dijo. Mejor, respondí. Porque ahora sabemos lo cerca que estuvimos de perderlo. Asintió, luego guardó silencio. Sabes, cuando Marcos te llamó aquella noche, estaba convencido de que estaba destrozando nuestra familia. Resulta que era el único que la mantenía unida. Creo que él diría lo mismo de ti, dije suavemente. Se rió entre dientes. Lo dudo, pero lo aceptaré. Más tarde, Marcos se unió a nosotros en el porche. El sol se hundía bajo las colinas, proyectando un resplandor dorado sobre todo. Mi padre dormitaba en su silla, con mi hijo dormido en su regazo. Durante un buen rato, ninguno de los dos habló. El aire estaba quieto, salvo por el canto de los grillos y el leve zumbido de la radio de un vecino. Marcos me tomó la mano. ¿Alguna vez piensas en cómo empezó todo? Solo una llamada de teléfono. Pienso en ello cada día, dije. Fue el peor sonido que he oído nunca y lo mejor que nos ha pasado jamás. Sonrió. Curioso cómo pueden ser lo mismo a veces. Apoyé mi cabeza en su hombro. Quizá eso sea la vida, simplemente aprender de qué sonidos huir y hacia cuáles correr. Me apretó la mano. Tú siempre corriste hacia los correctos, Elena. No estaba segura de que eso fuera verdad. Había cometido errores, dudado de la gente equivocada y confiado en la correcta demasiado tarde. Pero tal vez eso sea lo que es verdaderamente la redención, no borrar el pasado, sino aprender a vivir con su eco. La luz del porche parpadeó al encenderse. La bandera en el jardín de papá se agitó con la brisa, atrapando lo último de la luz del día. Pensé en todo lo que habíamos soportado, las mentiras, el fuego, el miedo, y lo que nos había dado a cambio, claridad, coraje y perdón. Y me di cuenta de algo que no había entendido antes. La verdadera venganza no era contra un hombre o un sistema. Era contra el silencio que casi nos había roto. Lo habíamos confrontado, hablado a través de él y emergido más fuertes. Cuando aparecieron las primeras estrellas, me giré hacia Marcos y susurré,
Sabes, cuando todo esto empezó, pensé que estábamos corriendo para salvar la vida. Sonrió. Lo estábamos. Pero quizá, dije, viendo a mi padre y a mi hijo respirar al unísono, en realidad estábamos corriendo de vuelta hacia ellos. Me besó la frente suavemente. Esa es la única misión que merece la pena terminar. Nos quedamos sentados allí hasta que el sonido de los grillos superó en número a nuestras palabras. A la mañana siguiente, observé a papá desde la ventana de la cocina mientras izaba la bandera de nuevo. Sus movimientos eran más lentos ahora, pero igual de deliberados. Cuando saludó, el gesto era más que memoria muscular, era gratitud. Abrí la ventana, dejando entrar el aire de la mañana. En algún lugar detrás de mí, Marco servía café y encendía la radio. El presentador hablaba de negociaciones de paz en el extranjero, pero por una vez, las palabras no parecían distantes. Parecían posibles. Llevé mi taza al porche y miré hacia la bandera ondeando a la luz del sol. Ya no se sentía como una ceremonia. Se sentía como sanación. Entonces hablé suavemente, pero con certeza. La confianza se gana no con palabras, sino con acciones. El patriotismo significa decir la verdad, incluso cuando es doloroso. Y el perdón es el coraje que mantiene vivas a las familias. Si alguien me hubiera dicho hace un año que encontraría paz tras tal traición, me habría reído. Pero ahora sabía que la paz no llega tras el fuego. Es lo que construyes con las cenizas. Así que si estás escuchando ahora mismo, estés donde estés, llama a alguien a quien quieras. Diles lo que no pudiste decir ayer. Porque a veces, una llamada de teléfono realmente puede salvarlo todo. Y si esta historia resonó contigo, compártela con alguien que necesite escucharla. Tal vez les recuerde que incluso las noches más oscuras pueden terminar en amanecer.